Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 hacia el versículo 16, dice así la palabra del Señor. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí, una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Tome su asiento, mi hermano y hermana. Mire qué maravilloso Dios, que tenemos un Dios grande y maravilloso, que siempre está ahí para ayudarnos en cualquiera que sea nuestra necesidad. Cuando parezca que todo está perdido, mi hermano, mi hermana, Dios siempre está ahí listo para ayudarnos en cualquiera que sea nuestra necesidad. Acuérdese una vez más, Dios nos llamó con un propósito, y el propósito de Dios es que Él nos quiere bendecir siempre, quiere darnos siempre de su gracia, de su favor, para que nosotros, así como esta mujer, dice que ya estaba en los últimos días, lista ya para partir de este mundo, de esta tierra, mas no se esperaba la bendición que Dios tenía preparado para con esta mujer. O sea, mi hermano, mi hermana, tal vez nosotros nunca nos hemos visto en esa situación que digamos: bueno, hoy tengo mi último alimento, después que termine de comer este alimento, entonces a esperar la muerte. O sea, hermano, hermana, imagínense solamente, imagínense a esta mujer, imagínensela. ¿Cómo habrá sido su vida de ella? ¿O cómo sería su vida en ese mismo instante, en ese mismo momento? Porque podemos darnos cuenta que la envolvía una tristeza, o tal vez no triste, tal vez feliz. Porque en ocasiones preguntamos, hermano, hermana, ¿quién se quiere morir de los que estamos aquí? Sabemos que si es la voluntad de Dios, pues bienvenida. Pero yo creo que nadie quisiera morirse en estos momentos, ¿verdad que no? Hace un tiempo me recuerdo de unas palabras de nuestro hermano Rafael Fernández, que cuando él se fue de aquí de los Estados Unidos, que se fue allá para Honduras, dice que andaba por allá, por las montañas, allá por la sierra, donde nadie quiere entrar. Y me recuerdo que en esa ocasión le preguntaba: hermano, ¿y cómo se siente? La verdad, hermano, feliz y contento, porque aquí estoy donde nadie quiere entrar. Mas allá, dice, pura envidia entre los hermanos había entre todos ahí. Porque más cualquiera, dice, quería tomar el lugar. O sea, como que estaban esperando a ver qué se desocupaba y para entrar. Y dice acá, mire, muy feliz, voy y nadie me dice nada.
nadie me reclama nada, nadie me dice por qué tú vienes o por qué lo haces. Aquí dentro dice donde nadie quiere venir. Por eso imagínense si en estos momentos nosotros dijéramos somos fuertes, somos fortalecidos por Dios y no importa que la muerte viniese. Pues mire, hermano, hermana, ahorita hay tanta necesidad, ¿verdad que sí? Mayormente en los hospitales, que ahí se encuentra mucha necesidad. Yo digo, esos hombres que de verdad se quieren morir, ¿por qué no van y se meten allá? O sea, si la muerte llega, bienvenida. Es muy diferente encontrar la muerte que la muerte venga, ¿verdad que sí? Son dos cosas muy diferentes. Pues mire este relato maravilloso que nuestro Dios nos da, que cuando parecía todo que ya estaba perdido para esta mujer, mi hermano, mi hermana, el Dios Todopoderoso tenía una bendición no solamente material, sino espiritual para esta mujer. Envió al profeta Elías para que fuese a fortalecer su fe. Amén. Acuérdese también Elías, un hombre que también, como dice Santiago, era un hombre como humano, como usted y yo. O sea, tenía necesidades también. Así es. Mas, sin embargo, dice que este hombre de Dios oró. Se recuerda con su oración lo que pudo lograr Dios por medio de él. Hizo muchos milagros. Uno de los que tanto a veces relatamos es en aquella ocasión que estaba retando a los profetas de Baal, ¿se recuerda? Cuando Elías puso su holocausto, su becerro, su cordero ahí para asarlo, pongámoslo así, o su buey, como le llaman ellos allá, ¿verdad? Es de esa manera lo distinguían ellos, el animalito ese. Bueno, la cosa es que él se reía por lo que estos hombres hacían. Pues mire, mi hermano, mi hermana, Dios está al tanto de lo que le sucede a usted y de lo que me sucede a mí. Y lo más importante para nosotros es que Dios siempre ha estado ahí. Lo mismo que leíamos el día de ayer ahí en Isaías capítulo 49, que Dios les hablaba de muchas maneras para que su pueblo no se angustiara, que se dieran cuenta que Dios siempre había estado desde el principio con ellos hasta ese día. Pero como siempre surge el pero ellos decían, pero Jehová se ha olvidado de nosotros, nos ha abandonado el Señor. Y Dios le decía, no, yo no me he olvidado de ustedes. Yo los he llamado, están bajo mi responsabilidad. Pero el pueblo siempre buscaba una excusa para decirle, Dios, tú te has alejado de nosotros, te has apartado de nosotros. Y Dios seguía insistiendo, pero ¿cómo me voy a olvidar de ti? Ya es lo mismo que estamos mirando en estos momentos, hermana, hermana. ¿Cuál era la necesidad de esta mujer? ¿Cuál era la necesidad? Ya no tenía alimento para poder seguir sobreviviendo. Le quedaba lo último ya. Lo último le quedaba. Mas Dios cuida de sus hijos o no cuida de sus hijos. Dice allí en el versículo 7, hermano, hermana, pasados algunos días, perdón, ¿dónde estamos? En el versículo 8, para el versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepa de Sidón y mora ahí. ¿Qué dice? He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda. Yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Póngase a pensar solamente. Si esta mujer solamente tenía para comer ella y para comer su hijo. Ahora va el profeta Elías, no porque él haya querido ir, ¿quién lo estaba enviando? Quiere decir que Dios lo iba a sustentar a él y lo iba a sustentar a ella. Porque dice ahí en el versículo 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Dice, he aquí, yo he dado orden
a una mujer viuda que te sustente. ¿Se da cuenta cómo Dios trata? Dios ha estado tratando con nosotros que en ocasiones ni nos damos cuenta de qué manera Dios lo está haciendo. Lo más importante para nosotros, hermano, hermana, que aunque nosotros no nos demos cuenta, Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí. Amén. Por eso nosotros debemos de sentirnos privilegiados en esta tarde, porque nos tocó estar a nosotros aquí. Lo más importante para nosotros es que nosotros aprendamos lo que el Señor nos quiere mostrar en estos momentos. Acuérdense, leíamos el día de ayer, ahí en Efesios capítulo 4, también lo leíamos, donde dice que Dios nos ha llamado con un propósito. El propósito es para que nosotros hablemos acerca de las virtudes de Dios. ¿Qué es virtudes, hermano, hermana? O si en cierta manera para que hablemos, para que contemos las maravillas de Dios. Que de esa manera demos a conocer todo lo que el Señor ha hecho, no solamente con nosotros, sino con nuestros antepasados también. Aleluya. Y esto que estamos leyendo aquí, si nosotros lo queremos buscar, lo leemos allá en el Nuevo Testamento también. Ahí en los Hebreos 11, ahí en ese capítulo 11, habla acerca de todos los hombres fuertes, reconocidos de Dios, hermano, hermana, que dejaron, como decimos, una huella ahí para que fuesen recordados. Y como siempre decimos, esos son los testigos que tenemos nosotros, que desde allá donde se encuentran nos dice: sí pueden, hermanos, sí pueden, sigan hacia adelante, no se detengan, no se desanimen. O sea, es bonito cuando alguien nos anima, cuando alguien nos motiva. Hace unos días hablamos acerca cuando el apóstol Pablo hablaba a Timoteo, exhórtales a los hermanos, dice, para que se sometan a la voluntad de Dios. Y decíamos, ¿qué es exhortar? Imagínense que estemos desanimados en estos momentos. ¿Tendría cabida la exhortación como llamarte la atención? O decirte, hermano, o sea, buscar la manera de cómo animarte, cómo motivarte, no exhortarte como sabemos exhortar nosotros. Porque en ocasiones no sabemos cuál es la necesidad del hermano o de la hermana. Y si no sabemos cómo presentarnos delante de ellos, en vez de que te tomen a bien las palabras que tú les dices, te las van a tomar a mal. ¿Pero por qué te las van a tomar a mal? Porque no lo estamos haciendo adecuadamente. Por eso el día de ayer decíamos, bueno, el mensaje es para nosotros los que estamos en casa. Amén. Perdón, los que estamos en la casa en este momento del Señor. Dejemos en paz a nuestros hermanos que están en casa. No sabemos por qué motivo, por qué razón se encuentren. O sea, la petición a nuestro Dios es que nos bendiga a nosotros y que los bendiga a ellos también. O sea, es algo que nosotros en ocasiones no entendemos. ¿Cómo es que nosotros estamos entendiendo esta necesidad de esta mujer? ¿Qué acaso por el relato que nos está dando la palabra del Señor no es que ella estaba lista ya para partir ya? Estaba lista para dar su última comida nomás y ya esperar la muerte. Mas sin embargo nuestro Dios dice: Elías, levántate y vete a Sarepta de Sidón, porque ahí hay una mujer viuda y yo le he ordenado, dice, que te sustente. No solamente por este momento, por varios días. Esta mujer ya no tenía harina, no tenía aceite. ¿Verdad que no? Dice que comió Elías todo el tiempo que estuvo ahí. Comió esta mujer, comió su hijo y toda su casa también. Y aún le sobró todavía para que siguiese viviendo. Quiere decir, hermano, hermana, que nuestra preocupación no es nuestra preocupación. Que se preocupe Dios porque Él fue el que nos llamó a nosotros. Porque imagínense, si Dios nos llama para abandonarnos, pues ¿qué Dios tenemos entonces? Mire, siga leyendo, versículo 9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí
yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, ¿qué encontró, hermana? A esta mujer viuda, ¿qué estaba haciendo? ¿Cuál habrá sido la sorpresa para Elías? Imagínese que yo le dijera, hermano, los invito a mi casa a comer. Usted bien contento, bien feliz, va. Y no hay. Vamos a buscar a ver si alguien nos puede dar o traer algo para alimentarnos todos. O sea, ¿cuál sería nuestra sorpresa? Imagínese que Elías llega ante esta mujer y la encuentra recogiendo leña. No le pregunta ni para qué anda haciendo, para qué anda haciendo ahí, verá que no le pregunta. Mas dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Acuérdese, hermana, en nuestro entendimiento podemos decir, él no sabía, pero él ya sabía, porque Dios ya se lo había dicho. Mas ella pudiésemos decir, pues ella no sabía tampoco, pero Dios ya había tratado con ella. Por eso en ocasiones nosotros sabemos que Dios ya nos ha hablado desde antes y no nos damos cuenta. Nunca se ha preguntado por qué sigue viviendo o por qué seguimos viviendo. Cuando se levanta no le da gracias a Dios porque se despertó una vez más. ¿Cuánta gente no pudo abrir sus ojos ya una vez más y ver la luz del día, hermano? Mas nosotros pudimos abrir nuestros ojos y encontrarnos con otro día maravilloso. Pues mire, esto es lo maravilloso de nuestro Dios, mi hermano, mi hermana. Dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Nunca se ha encontrado con una sorpresa de que a veces alguien le viene a contar algo que resulta que usted ya lo sabía. En vez de sorprenderlo a usted, el que le iba a contar queda sorprendido. ¿Alguien se le adelantó? ¿Alguien le informó primero que el que le quería informar? Pues dése cuenta, hermano, hermana, cómo obra nuestro Dios. Acordémonos, antes de venir a Cristo nosotros, si se me olvida, me acuerdo, vamos a leer ahí en Efesios capítulo 2, ahí por el versículo 18, más adelante lo vamos a leer. Antes, ¿cómo acostumbrábamos nosotros? Cualquiera que era nuestra necesidad, ¿qué hacíamos primeramente nosotros? ¿A quién íbamos? ¿A quién acudíamos nosotros? Acuérdense, antes de venir a Cristo, pertenecíamos a una religión nosotros. Y ante los santos había alguien ahí que tenía que pasar primeramente por este santo. Usted iba y le contaba todo, lo que le pasaba, lo que le sucedía, hasta lo que no, le contaba también. ¿Verdad que sí? Mas ahora dice nuestro Dios dice que ahora todos podemos acercarnos a Él. Amén. Directamente a Él, porque dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Amén. O sea, Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Por eso ya no debería ni haber ni necesidad de que usted pida oración por alguien, ¿verdad que no?
porque nosotros ya nos podemos acercar. Antes no podíamos, mas ahora todos nos podemos acercar. O sea, las puertas se abrieron para que entremos nosotros directamente a buscar del favor de nuestro Dios. Acuérdese, en lo más entendible nosotros es que nos acercamos a quién primeramente, a Dios. Le pedimos a Dios por medio de quién, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero como nosotros sabemos que es el mismo Dios, más sin embargo le decimos a Dios que nos conceda todo lo que nosotros queremos o le pedimos, y todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso ya no hay intermediarios, solamente acudimos a Él, ya todos tenemos la libertad. Pues mire, sigamos leyendo, hermano, hermana. Versículo 11. Por si fuera poco, esta mujer recibe una orden de que le lleve un vaso de agua. Va apenas de camino a traérselo y escucha una voz. ¿Cuál es la voz que escucha de Elías? Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, mire lo maravilloso. ¿Qué dice versículo 12? Acuérdese en aquella ocasión cuando el Señor Jesús, hablándole a los judíos o a todos los que lo escuchaban, que en cierta manera no querían saber nada acerca de Él. Y el Señor les decía, si estos milagros que ven en estos momentos se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, dijo el Señor Jesús, si ellos los hubieran recibido, hubiera sido diferente a lo que es en nuestros tiempos. La cosa es que el Señor Jesús habla aún acerca de esta mujer también, que en el tiempo de Elías, en el tiempo de Eliseo, había muchas viudas. Amén. ¿Y por qué solamente se menciona a esta viuda, mi hermano, mi hermana? ¿Por qué solamente se menciona a esta viuda? Acuérdese, Dios nos llamó. Dice Pedro que hemos sido escogidos, dice Pablo que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Por eso es el privilegio que nosotros tenemos en este día. Porque Dios nos escogió habiendo tanta multitud, pero Dios nos escogió a nosotros. Por eso es lo más maravilloso para nosotros, mi hermano, mi hermana. Esta mujer se supone que no era creyente o no era convertida, mas sin embargo, acuérdese, Dios ya había hablado con ella, ya había entablado comunicación nuestro Dios con ella, porque allí en el versículo 9 le dice Dios a Elías, levántate y vete, ahí vas a encontrar a una mujer, yo le he dado órdenes para que te sustente, yo he hablado ya con esta mujer para que te sustente. ¿Qué palabras habrá hablado Dios con ella, mi hermano, mi hermana? Pero acuérdese, es como cuando nosotros decimos, me siento mal, pero no le quieres decir a nadie. A veces tu hermano, tu hermana te le encuentras por ahí, le cuentas lo que te... No es malo que le cuentes lo que te sucede, pero siempre quieres desahogarte. No es que no puedas desahogarte con Dios, pero tienes esa libertad con tu hermano, con tu hermana, le cuenta lo que te pasa, lo bueno y lo malo, a veces se lo cuentas, no es malo que lo hagas. Mas esta mujer le dice a Elías, no tengo, solamente tengo poquito para mí y mi hijo, por eso ando recogiendo leña para hacer la última comida y después morirnos. Pero vean lo maravilloso el versículo 12, hermano, hermana. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina
tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Se recuerda en aquella ocasión que el Señor Jesús alimentó en una ocasión a 4,000 y en otra ocasión a 5,000. ¿Qué tanto sustento tenía para alimentar a todos? Es como decimos, casi nadie, de lo casi nada, hizo mucho. Alcanzó para todos y todavía sobró. ¿Tendrá más bendición Dios para nosotros, hermano, hermano? Por eso siempre decimos, cada vez que vengamos, hermano, hermana, pidámosle para llevar también. Pidámosle para llevar. ¿O no queremos compartir? Hay que compartir, hermano, hermana. Dice versículo 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mire, hermano, hermana, vea las palabras de Dios por medio de Elías en el versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Estaría dispuesto a hacer usted así, hermano, hermano? Dale de comer a todos, y si usted alcanza, bueno, y si no, pues ni modo. O primero usted y luego los demás. Acuérdese, Dios quiere que aprendamos a ser como Él. Que seamos como Él, para que nosotros hablemos y contemos las cosas que Dios nos ha hablado, nos ha hecho con nosotros. ¿Por qué cree usted que este hecho está aquí escrito en la palabra del Señor? ¿Será solamente para que lo leamos? ¿O para que no temamos tampoco nosotros? Dice, Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. En nuestro pensamiento pudiese entrar. Yo creo que esta mujer le estuvo rogando a Dios para que no parara, ¿verdad? ¿Hasta cuándo iba a menguar el aceite? ¿Hasta cuándo iba a dejar de disminuir? Póngase a pensar, a lo mejor la gente anhelaba tanto que lloviera, y esta mujer, ojalá y que no llueva. ¿Verdad que nuestro pensamiento a eso nos lleva? Por eso, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano, hermana? Por eso acuérdese, dice el rey David, que Dios a quien ha llamado no lo deja desamparado. A quien Dios llama no lo desampara. Por eso, mire qué privilegio para nosotros, hermano, hermana. Nosotros debemos de deleitarnos, debemos de gozarnos en esta noche, mi hermano, mi hermana. Pero no dejar de pensar también en los demás también. Porque acuérdense, lo que Dios nos da lo suficiente para que le demos también a los demás. Por eso es importante para nosotros que nosotros hablemos y contemos las maravillas que Dios ha hecho para con nosotros. Ese es el propósito de nuestro Dios, que nosotros hablemos las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sigue diciendo? Versículo 14 y 15. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así,
La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Qué dice versículo 16? La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Quiere decir que Dios envió lluvia y el aceite siguió fluyendo todavía. Acuérdese, hermano, Dios nos llamó, no nos llamó Dios. Por eso es difícil que nos desanimemos nosotros, porque Dios nos llamó con un propósito, mi hermano, mi hermana. Por eso el mensaje que Dios nos da en esta noche es que no tengamos temor, que hagamos conforme a lo que Dios pone en nuestra mente, en nuestro corazón, no lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Dios dice que hagamos, que tenemos que hacer. Porque si Dios no nos manda a hacer algo, pues nos metemos en tantos problemas nosotros. Pero cuando Dios nos llama y nos dice que hagamos, entonces tenemos que hacerlo. Ahí muestra que Dios está con nosotros. ¿Cómo es que podemos darnos cuenta que Dios está con nosotros, hermana, hermana? Cuando nosotros obramos de la manera que Dios quiere que obremos. Mire, vayamos a ver otro hecho maravilloso. Por medio de quien Dios se manifestó en estos momentos, hermano, hermana, por medio de Elías para con esta mujer. Mire, leamos ahí en la segunda de los Reyes, capítulo 4. Acuérdese, este hombre es el que le dijo al profeta Elías. Elías le dijo a Eliseo, o más bien, los compañeros le decían, oye, ya sabías, ya te diste cuenta que Jehová, Dios, se va a llevar a tu, ¿cómo le llamaba él? A tu amo. Sí, ya lo sé. No lo tomaron por sorpresa, ya sabía. Mas antes de que se fuera, ¿se recuerda lo que le pidió? ¿Y sabía usted que Dios se hizo el doble de milagros por medio de Eliseo más que Elías? Mire, vamos a leer ahí en la segunda de los Reyes, capítulo 4, versículo 1 hacia el versículo 7. Y que Dios aumente nuestra fe, así como la primera mujer, aquella viuda. Pero vea lo que esta mujer hizo, hermano, hermana. Por eso es que Dios siempre se complace con todos aquellos que hacen la voluntad del Señor. Se recuerda que en el Antiguo Testamento Dios siempre les recriminaba a los reyes, a los hombres, que no fueran ásperos con los siervos, los consiervos, con las viudas. Siempre Dios quería que fueran justos con todos, mi hermano, mi hermana, de la misma manera, porque el que era rico, aún al que era pobre, más pobre lo quería tener todavía. Mire lo que dice el versículo 1 hacia el versículo 7, vea lo que hizo esta mujer. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos y vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, pon la parte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos les traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite.
Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. O sea, hermano, hermana, lo más maravilloso para nosotros es que debemos de darnos cuenta acerca de esto, de que Dios no se olvida de nosotros. Es más fácil que nosotros nos olvidemos de Él que Él se olvida de nosotros. Por eso nosotros, una vez más, hermano, hermana, ¿amamos a Dios o no amamos a Dios? ¿Nos amará Dios o no nos amará Dios? ¿Cuál es nuestro temor en este día? ¿Cuál será nuestro mayor temor en este día? Yo le aseguro que ninguno de nosotros no tenemos temor. O a veces decimos, una cosa es temor y otra cosa es precavidos. Cosas diferentes, ¿verdad que sí? Pero sabemos que Dios está con nosotros. Y cuando nosotros hacemos lo que a Dios le agrada, mi hermano, mi hermana, quiere decir que Dios se complace en lo que nosotros hacemos para su honra y para su gloria. Y cuando nosotros obramos así de esa manera, no es por nosotros, sino es porque Dios está con nosotros. Cuando Dios le dice a Elías, en lo que leíamos en la primera de los Reyes, en el capítulo 17, ¿en qué situación se encontraba Elías? Acuérdese, antes de venir con esta mujer, Dios lo había enviado que se fuera y se refugiase allá en el río, ¿verdad que sí? Porque iba a haber sequía de agua. Le dijo Elías, no te preocupes, comida vas a tener. Hasta un cuervo dice que le dio orden para que fuese, lo sustentara, le llevase comida, ¿verdad? Amén. ¿Qué es lo que comerán los cuervos? O sea, los cuervos no se mueren de hambre, ¿verdad que no? Pero siempre tienen comida, donde quiera encuentran. Pero Dios ya les había ordenado un cuervo para que lo fuese y lo sustentase. En el momento que paró la lluvia, que no iba a llover más, yo creo que vino la preocupación para Elías. Mas Dios, como no se olvida de sus hijos, le dijo a Elías, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Ahí él le ordenaba una viuda para que te sustente. Y él se fue. E hizo conforme a lo que Dios le había ordenado. Quiere decir que a Dios le agrada la obediencia. Entonces, hermano, hermano, ¿a dónde nos conducirá la obediencia? ¿A dónde nos conducirá la obediencia? ¿Nos llevará por buen camino? Yo creo que sí, hermano, hermana. Mire, sigamos leyendo. Después que vimos eso, lo que dice ahí hasta el versículo 7, sigamos leyendo lo que dice el versículo 8 en adelante, y se va a dar cuenta que esta mujer, sin conocerlo, más se daba cuenta porque Eliseo pasaba de un lado, pasaba de otro, por ahí, por ese mismo lugar. Dice versículo 8 en adelante. O si este es otro relato ya diferente a lo que acabamos de leer, mas nos damos cuenta que el aceite de esta mujer no disminuyó, ¿verdad que no? Siguió fluyendo. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino por ahí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Entonces dijo a Giese su criado, llama a esta sunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él.
Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí, que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Póngase a pensar nomás, hermano, hermana. Haga de cuenta que en su mente que vivía antes, ¿cómo hubiera sido usted si, por ejemplo, como esta mujer dice, que miraba y que pasaba Eliseo, inmediatamente pensó en su mente, en su corazón, ¿por qué no hacemos algo por este hombre? ¿Cómo hubiéramos actuado nosotros? Si, por ejemplo, nuestras mujeres hubieran pensado así, como pensó esta mujer, no estando en Cristo, ¿cuál habrá sido nuestro pensamiento? ¿Qué no pensaríamos, verdad, hermano? ¿Qué no hubiese venido a nuestra mente? Y más que permitirle que pase y descanse y duerma aún todavía. Pero dése cuenta, hermano, hermana, cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. O sea, hemos cambiado para bien, no para mal. Y eso es lo que debemos de traer a nuestras mentes, a nuestros corazones. Porque eso es lo que Dios quiere que hablemos cada uno de nosotros. Las virtudes de nuestro Dios que ha mostrado en cada uno de nosotros. Por eso, una vez más, todos podemos entrar ya a la presencia de nuestro Dios. Podemos hablar abiertamente, hablarle y contarle todo lo que nos está aconteciendo. Porque de que Dios sabe nuestras condiciones, Él las sabe, Él las conoce. Pero Dios quiere que nosotros nos abramos así como Él se ha abierto para con nosotros. ¿Él nos habla o no nos hablará Dios? Amén. ¿Dios nos escuchará o no nos escuchará? Dios nos escucha, hermana, hermano. Esta mujer con su marido, pues haga de cuenta solito solamente, sin esperanza de poder tener alguna criatura, porque dice que su esposo ya era viejo. ¿Usted cree que este criado Giezi era muy bueno, hermano, hermana? ¿O era movido por el Espíritu Santo? Mostrándole, mira, esto es lo que él necesita, un hijo. Y pues Dios escucha las oraciones, hermano, hermano. Y usted sigue leyendo más adelante, el varón de Dios le profetiza que en cierto tiempo iba a tener un hijo. En el tiempo exacto que le dijo, tuvo su hijo. Y usted sigue leyendo, se da cuenta que más adelante el hijo pues se enferma y muere. Y Dios lo resucita. Acuérdese, muchas veces Dios va a probar nuestra fe. Por eso el Señor Jesús decía que todo aquel que creyese en Él, aunque estuviese muerto, dijo, viviría. Por eso nosotros, hermano, hermana, no tenemos que buscar la muerte. Si la muerte viene, pues bienvenida. Por eso decía al principio, yo creo que nadie de nosotros quiere morirse. Porque si quisiéramos morirnos, nos meteríamos allá donde sí hay muerte. ¿Sabía usted que en nuestro tiempo no somos perseguidos por nadie? ¿Ha visto una película? Yo la estuve mirando hace tiempo y en este día la volví a mirar ahora que estábamos allí en casa. No sé si lo vaya a pronunciar bien, pero creo que se llama Cholula, ¿cómo se llama? No sé si usted ya la ha visto. ¿No la ha visto usted? Chamula, se llama Chamula. ¿Ya la miró usted, hermano? ¿Verdad que eso sí son persecuciones? Eso sí, hermano, hermana, no como nosotros que decimos, nos burlamos, qué miedo le tiene a ese virus, que esto y que el otro. Pues en cierta manera, hermano, hermana, como le digo, vayamos y metámonos allá donde de verdad está todo eso. Yo pues no nos quiere meter.
Pero si nosotros fuéramos perseguidos así como una vez más, ¿cómo se llama, hermano? Chamula. ¿Quién no la ha visto? ¿Usted no la ha visto? Se la voy a traer para que la vean. La verdad, hermano, esto sí, aunque como decimos, bueno, pues es solamente, como decimos, una película, pero fue en la vida real. Aconteció real, hermano, hermana. Por eso, miren, nosotros no somos perseguidos por nadie. Nosotros si queremos vamos, si no vamos, si estamos o no queremos estar, ya es decisión nuestra. Pero no estamos siendo perseguidos por nadie. Mire, por el tiempo vamos a terminar donde le dije. ¿Se recuerda? ¿Cuál fue el que le dije que me recordara? Efesios capítulo 2. Vamos a buscar la manera desde hoy en adelante, hermano, hermana, de dirigirnos a este grupo en el cual nos encontramos. Porque como le digo, en ocasiones, pues estamos hablando de los hermanos que no están y pues qué culpa tienen ellos. ¿Verdad? Nosotros estamos aquí para recibir el mensaje del Señor, ¿verdad? Y ya lo que nos escuche, pues que tome su parte también. Pero lo más importante es darnos cuenta que Dios nos quiere bendecir, así como bendició primero a esta viuda y después a esta mujer también, hermano, hermana, que dijo, yo sé que tú eres un siervo, un varón de Dios, mira, mi esposo acaba de morir y me dejó en una tremenda deuda. El deudor ya vino a cobrarme y se quiere llevar a 2 de mis hijos para cobrarse lo adeudado. No te preocupes, dice, ¿cuánto le debes? Dice, no es que le haya dicho así, pero dice, ¿cuánto le debes a este hombre? Pues tal vez no le dijo la cantidad, habrá dicho, no, mucho le debe, para querer tomar a 2 hijos de ella, mi hermano, mi hermana. Dice, no te preocupes, ¿cuántas vasijas tienes en tu casa? Pues yo creo que haber tenido una nomás. Dijo, ve y consigue todas las que puedas con tus vecinos. Haber dicho, con estas son suficientes. Si hubiera traído más aceite hubiera fluido. Mas no pudo conseguir más. Por eso, miren, nosotros solamente obtuvimos uno. Con ese es suficiente. Miren lo que dice ahí en Efesios. Efesios capítulo 2. Como ya nos vamos a ir en esta tarde, leamos versículo 11 hacia el versículo 18. ¿Qué dice, hermano, hermana? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando de ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, que dice hermana, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Una vez más, hermano, hermana, ¿qué te detiene? ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos dice Dios por medio de Pablo? Que por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea, con él lo tenemos todo. Que estamos padeciendo, pues hermano, vamos a padecer. Pero Dios está con nosotros.
Póngase de pie, terminamos en el Salmo 23. Yo se lo leo. Salmo 23. Le leo del versículo 1 hacia el versículo 3 y ahí en su casa sígalo leyendo. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Si Dios nos llamó, mi hermano, mi hermana, mire, veámoslo así. Qué vergüenza para nuestro Dios sería que llamarnos y dejarnos ahí tirados. Acuérdense en aquella ocasión cuando Israel pecó y dijo Moisés que Dios los quería destruir, pero Señor, ¿cómo los vas a destruir? Mira qué van a decir los egipcios, que los sacaste de allá para darles muerte aquí en el desierto. Y por más que Dios los quería destruir e insistíamos, Señor, no lo hagas. Pues mire, mi hermano, mi hermana, ¿qué va a decir la gente de Dios, hermano, hermana? Por eso Dios nos ha llamado. Mantengámonos en ese llamamiento y verá que nos va a ir bien. En esta tarde, mi hermano,